La emigración canaria a Venezuela supuso fortuna para muchas familias canarias, pero también trajo soledad y olvido. Es lo que sufrieron las conocidas como viudas blancas, son aquellas mujeres que quedaron en las islas esperando a un marido que nunca regresó. Hoy es el asunto que traemos a nuestro espacio de igualdad y lo hacemos con nuestra compañera Noemi Galván. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Isaac. Hoy pues afrontamos esta última sección del año y lo hacemos con recomendación literaria, pero también con una llamada a la reivindicación de la memoria histórica abordada desde el punto de vista de las mujeres. Y este libro, La viuda blanca, es el tercer libro de nuestra invitada María del Mar Rodríguez. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, hablamos de un libro, del tercero, que cierra una trilogía, relatos de unas islas desamparadas. Primero fue La prestamista, luego La tuerta, que además ha sido adaptada al teatro por Arantxa Coello, y ahora nos encontramos un relato cronológico que continúa esa saga y que habla de un periodo, como decía Isaac, de muchas luces para muchas familias, pero si ponemos la mirada de género, para esas viudas blancas no lo fue. Exactamente, uno normalmente se centra en la épica del que se fue o de las familias que se fueron, las familias normalmente con muy pocos recursos y que trabajaron muchísimo en Venezuela, un país que tenía en gran estima el esfuerzo de los isleños y de las isleñas, pero está la épica de las que se quedaron esperando que las llamaran o que les llegara la remesa de Venezuela, que nunca llegó, en ese abandono que las noticias del abandono iban llegando como muy poco a poco, a través de las cartas que no llegaban, de lo que comentaban las personas que llegaban de Venezuela y que dejaban una situación jurídica, económica y emocional de una gran vulnerabilidad a todas estas mujeres. Claro, hablamos de mujeres que tenían que, digamos, guardar esa viudedad a alguien que no se había muerto, pero que además eran señaladas y sometidas a los comentarios de una sociedad de la época que tampoco les permitía rehacer su vida. Sí, eran unas mujeres que jurídicamente quedaban en una situación muy compleja porque no eran ni casadas, estamos hablando del franquismo, eran hijas del franquismo y eran mujeres educadas y socializadas en una moral muy estricta de sumisión y de guardar el decoro y de respeto al marido, y cuando el marido desaparece esas pautas siguen imperando, es decir, ellas tienen que vivir pues como si fuesen mujeres con una vida personal totalmente secuestrada y a expensas de la decisión de un hombre que las ha abandonado y que no va a volver. El camino por el que ellas tienen que transitar es un camino muy estrecho, son mujeres que no pueden rehacer su vida emocional, que tienen pocas facilidades para trabajar, porque estamos hablando de un franquismo donde para hacer cualquier movimiento de autonomía necesitas una firma y un aval de tu marido, un marido que no está, y donde se les pide pues eso, guardar el decoro, honrar la memoria de los hijos de tu padre, de tus hijos y no rehacer tu vida. Entonces la situación es muy compleja y totalmente injusta. Tremenda el papel de esas mujeres, pero María del Mar, muchas de ellas ni siquiera recibían ese dinero, los maridos las abandonan, comentabas que era imposible que volvieran a trabajar. ¿Cómo sobrevivían esas mujeres? Bueno, estaban las redes familiares, estaban trabajos de costura, de coser, muchas de ellas, por ejemplo, el otro día que estuve en Icos de los Vinos, me comentaban que en la zona, yo pensaba que era un fenómeno como muy exclusivo de La Palma, que es donde está centrada la novela, pero claro, aquí en el norte de Tenerife hubo una emigración a Venezuela muy fuerte, entonces hay mucha viuda blanca en Los Ralejos, en Icos de los Vinos, en todas estas zonas. Muchas de ellas empezaron a trabajar en el puerto de la Cruz, como Kellys en los hoteles, y eran criticadas. Eran criticadas en el pueblo porque hicieron ese movimiento de autonomía y de supervivencia y tuvieron que aguantar después también pues eso, la crítica social, el estigma y los comentarios. María del Mar, hay una constante en tus tres libros, en La prestamista, en La tuerta y ahora en La viuda blanca, que es esa mezcla para ti indisoluble de memoria histórica y feminismo. Para ello es fundamental también beber de fuentes, de investigaciones, añadiendo esa perspectiva de género. Sí, yo siempre agradezco mucho la información que nos han trasladado historiadores
que yo creo que le han dado una visión crítica a la historia de las islas y la han completado. Yo hablo de Aarón León Álvarez, de Salvador González Vázquez, de Ramiro Rivas, de Ricardo Guerra Palmero. Han sabido completar esa historia academicista que nos contaron en su momento y que faltaba la posición, el lugar, lo que le sucedió a los perdedores de la guerra. Y ahí hay una franja que, bueno, que yo trato de completar bebiendo de estas fuentes históricas. Y después, lógicamente, dentro de los perdedores pues están las mujeres, doblemente perdedoras, y ahí de donde bebemos pues de la información que nos traslada el feminismo, que nos da esa perspectiva para mirar qué le sucedía a las mujeres en estos momentos. ¿Y hay alguna isla, María del Mar, que haya sido especialmente golpeada por esta situación, es decir, en el archipiélago, aunque es una historia que ocurrió mucho en Canarias, ¿no? Todos conocemos a algún familiar, algún antepasado que pasó por esto, pero ¿hay alguna isla en concreto que haya hay una provincia que es la provincia occidental, que es donde la emigración a Venezuela fue más potente, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro y yo creo que algo de La Gomera. Números y estadísticas yo creo que no hay. Esto ha sido un fenómeno que ha pasado un poco invisible y que se ha tratado siempre de una forma individual. Es decir, a mí me sucedió en el seno de mi familia y a mí me ocurrió, pero por ejemplo cuando yo voy presentando este libro me doy cuenta como ese elemento que es individual de repente se convierte en colectivo, porque en la sala no hay una persona que le haya sucedido, hay 20, hay descendientes de 20, de 15, de 10 viudas blancas, de mujeres que siempre lo llevaron de manera individual, pero fue un elemento colectivo. Y como decía el otro día Charo Palmero, también estaban las viudas blancas que después se quedaron en Venezuela, porque a veces estos hombres retornaron al final de su vida y dejaron abandonadas a otras mujeres en Venezuela. Se dio la situación contraria. La situación contraria. Al final es una historia de ida y vuelta, ¿no? De lo que supone. Estamos viendo también en pantalla de fondo fragmentos del documental también La Vida Blanca, que realizaron la Ana Pérez Pinto, Dailo Barco Machado y Estrella Monterrey, con testimonios captados mayoritariamente en la isla de La Palma, con muchísimos testimonios y la ayuda también de María Victoria Hernández, la cronista, que en su momento fue abogada y tramitó muchas de las gestiones de divorcios de estas mujeres, porque se quedaban, como decía María del Mar, una época que necesitaba la firma de un marido para abrir una cuenta bancaria, para cualquier movimiento. En un limbo, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Por lo tanto, tienen La Vida Blanca, tercer libro de María del Mar. Como decíamos, además La Tuerta ha estado con muchísimo éxito, el segundo libro en una adaptación teatral que hemos podido ver muy recientemente con Arantxa Coello, y no sé ya si esperando algún plan nuevo, María del Mar, alguna idea nueva. Bueno, alguna idea siempre hay en la cabeza, pero ahora vamos a disfrutar de la presentación de esta trilogía. Bueno, pues desde luego va a ser también un buen regalo seguro para las Navidades. Yo creo que gracias por acompañarnos, y también a ti, Noemí Galván, cada día por traernos esas historias silenciadas que, por supuesto, siempre están invisibilizando a las mujeres una vez más, ¿no? Gracias, hasta el año que viene. Muy bien, te vemos en enero, por cierto, Noemí. Un saludo, gracias.